para darle nombre, ¿no es cierto?, a este primer espacio que está acá le llaman cuadrante 1. El cuadrante 1, a este le llaman cuadrante 2, cuadrante 3, aquí le llaman cuadrante 4. Es como la subdivisión que se hace del plano cartesiano. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Se suele usar bastante, Así que 1, 2, 3 son cuadrantes, 1, 2, 3 y 4 son los cuadrantes. Cuadrantes del plano cartesiano, eso es un nombre cartesiano. Entonces, yo le podría decir, grafique, ¿cierto?, el punto 3. Pero estamos en el 13 acá, no había riesgo. Punto 3 sería menos 3, 1, x, x negativo, menos 3, x negativo menos 3, y 1 positivo. Es decir, ¿dónde se encuentra el punto 3? En el cuadrante 2. ¿No? ¿Está claro, no? El punto 3 se encontraría en el cuadrante 2. Una forma de escribir y caracterizar ese punto, donde se encuentra. Y luego el punto 4, ¿cierto? Coordenada XY, también le llaman coordenada abscisa ordenada, otro nombre que le da en matemática. Entonces sería menos 2, X menos 2 negativo, Y menos 3 negativo. O sea, estarían aquí, ¿cierto? X vale menos 2, Y menos 3. No se alcanza a visualizar muy bien, pero dice menos 3. Ahí marcamos intersectándola, ¿cierto? Ojo que esta línea está trazada por línea continua, discontinua, con trazos. Cuando usted intersecte, tienen que formar 90 grados, tienen que ser perpendiculares. Esa intersección, ahí, es perpendicular. ¿Ya? Esa intersección debe ser perpendicular, y una vez que haga la intersección, marcas el punto coordenado. Eso se refiere al bloque cartesiano. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. No es nada nuevo, creo yo, se utiliza mucho. ¿Preguntas? Y entonces es importante que usted defina la escala. Fíjese que acá, miren, la escala del eje X tiene este tamaño, 1. Mientras que la escala del eje Y, el tamaño 1 es un poco más grande, ¿se fijan? No necesariamente tienen que ser proporcionalmente del mismo modo. ¿Me entienden, no? Muchas veces los alumnos creen que la escala de un eje tiene que ser idéntico al otro, proporcionalmente del mismo tamaño. No necesariamente tiene que ser así. Ahora, estos puntos que están acá, todavía no le hemos asignado unidades, porque acuérdense que nosotros estamos hablando en ciencia. En ciencia, estos números van a indicar magnitudes físicas. Por lo tanto, si siendo una magnitud física, le tenemos que asignar una unidad. Para el caso de por ejemplo, en el área constructiva, lo único que interesa es la unidad espacial. Es decir, cuántos metros, cuántos centímetros, cuántos kilómetros tiene a lo largo o cuántos kilómetros tiene a lo ancho. Porque todo esto lo puedes tomar y lo colocas en el plano, ¿cierto? En el plano horizontal. Y acá tienes X y acá tienes Y, entonces tú puedes ubicar cualquier punto en el espacio. Entonces, en el caso de construcción, es bastante útil porque te permite determinar cualquier punto en el plano que tú estás trazando, pero espacialmente. Es decir, me refiero que se trabaja en unidades de longitud. Eso no quita que podamos trabajar en unidades de tiempo, eso también se puede hacer. De hecho, lo vamos a hacer nosotros. Si tienen alguna consulta. ¿Ok? Esto está en la página que ustedes tienen ahí. La gráfica de una ecuación de dos variables XY está constituida por el conjunto de puntos en el plano de XY, cuyas coordenadas satisfacen la ecuación.
Vamos a ver, veamos de qué se trata esto. Ahí dice, un tren recorre 60 kilómetros por cada hora. Dice construir un gráfico que nos permita encontrar los kilómetros recorridos en cualquier momento partiendo desde el punto 0, origen de coordenadas. Entonces, nosotros podemos proyectar, de acuerdo al enunciado, podemos proyectarnos qué va a pasar en el futuro. Es decir, dice que el tren recorre 60 kilómetros en una hora. Es decir, dice que 60 kilómetros lo recorre en una hora. Así que usted se podría proyectar, suponiendo que esto no cambia, entonces ¿qué pasaría en 2 horas? Que se puede preguntar, ¿no? Entonces usted podría predecir. ¿Qué pasaría en 2 horas? ¿Cuánto recorre? 120. 120, ¿no es cierto? Siempre y cuando el tren mantenga un movimiento uniforme, más adelante le vamos a decir eso. ¿Y en 3 horas? 180. 180. ¿Ven? Ahí usted está prediciendo por cada hora, suponiendo que por cada hora siempre va a recorrer 60, ¿no? Estamos suponiendo. Entonces, en una hora siguiente son 60 más, a la hora siguiente otros 60 más y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuánto serían las 4 horas? 240. ¿40? 220 o no. 220. ¿Está bien? Ahora, Sí, queridos, lo que podemos hacer ahora, estos valores, Lo veo bien. llevarlo a la gráfica. Ahora, fíjense lo siguiente. Acá usted tiene que identificar, ¿sí? ¿Cuál es la variable X? ¿Cuál es la variable Y? ¿Cómo usted va a saber eso? A ver. ¿Cuál es la variable X y cuál es la variable Y? ¿Cómo sabe si este es X o este es Y? ¿Cómo usted lo va a identificar? Porque yo, por ejemplo... Pero no le podríamos dar cualquier orden o no. No. Si... ¿No? No. ¿Por el tiempo? O el tiempo siempre tiene que ser una abscisa y... ¿Sabes qué? Mira, no siempre, incluso yo una vez me encontré con en una situación problemática donde habían puesto, tú dijiste que siempre va de X, ¿no? Lo habían colocado en el otro X, ¿no? Y era una cuestión súper puntual que se daba en esa situación. Pero en la mayoría de los casos, como tú dices, en la mayoría de los casos el tiempo va en el eje X. En la gran mayoría de los casos. No me acuerdo exactamente cuál era el problema donde el tiempo tenía que ir en el eje X. Ahora, ¿de qué depende eso? Se dice que estos son variables porque claramente va variando, los kilómetros va variando, ¿no es cierto? Y este tiempo, estas horas, quiero decir, van variando también. Entonces se dice que ahí hablamos de variables que son dependientes y variables independientes. ¿Entienden? Entonces llamaremos variables dependientes variables, ¿cierto? Independientes, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿quién cree que está el Maxi? Okay, Ah, ya. aquella variable, jóvenes, que no depende de otro factor más que de lo que yo le asigne como valor. La variable independiente, ¿cierto? Es una variable que es manipulada por el experimentador, por la persona que hace la predicción. La variable independiente solamente, digamos que, así como que suene raro, depende del experimentador, no depende de otra variable. Entonces, no depende, ¿cierto?, de otra variable. Solo, ¿ok?, del experimentador. En cambio, tenemos la otra variable, que es la variable dependiente. Y esa variable dependiente, ¿cierto?,
sí depende de esta otra variable, de la variable anterior. Entonces, llamaremos variable dependiente, no independiente, sino que dependiente, como aquella variable que depende de la otra, ¿no es cierto? Aquella variable que depende, ¿cierto?, de otra u otras variables. Otra u otras, en algunos casos son otras, ¿no? En el caso del espacio cartesiano son tres variables, ¿cierto? Entonces puede ser otra u otras variables. Ahora, ahí está la habilidad de usted tiene que darse cuenta de eso. Ahora el compañero quizás por experiencia sabe que el tiempo generalmente va a elegir y no, pero en algunas situaciones Le chunté. puede cambiar. Hay que leer bien el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿a cuál le llamamos X? ¿Cuál le llamamos Y acá? Entonces tienes que analizarlo. Acá, ¿cuál es la dependiente? ¿Cuál es la independiente? En este caso. ¿Cuál es la dependiente? Entonces, ¿el tiempo sería una variable? Dependiente, ¿no? Independiente. De hecho, por eso siempre se coloca en ese eje, porque fíjate que el tiempo no depende de nada. El tiempo corre, y nosotros sí. vamos envejeciendo. ¿O no? Y no hay que ir para el tiempo. El tiempo es así. Thanos. Somos esclavos del tiempo. Dependemos del tiempo para todo. Entonces, por eso dice una variable independiente. Bueno, en relatividad el tiempo, ahí sí que cambia, porque el tiempo es variable, no es absoluto. Pero bueno, no tiene nada que ver ese tema. Entonces el tiempo sería la variable independiente. Mientras que los kilómetros que aparecen acá serían dependientes del tiempo. Es decir, si lo llevamos a la gráfica, nos resulta esto, fíjate. Entonces, aquí, en una hora tenemos 60 kilómetros, ¿cierto? En 2 horas tenemos 120. 140, En 3 horas tenemos 180. Y así sucesivamente. qué bonito. En 4 horas 240, en 5 horas 300. Y tú te puedes proyectar y predecir el futuro que va a pasar después. Entonces, fíjense que acá están trazados los puntos, ¿no? Miren, el punto 00. ¿Este punto cuál sería? ¿Este punto coordenado? 1,60, muy bien. Y acá, 220, 380. El punto 4 sería 4, 240. El punto 5, 5, 300. Y así sucesivamente tenemos todos los puntos coordenados. Ahí no da no. ¿Cómo la? Diga nomás, diga. No, porque ahí mismo dice la hora que es 5. Y el kilometraje es el live. Ahí mismo dice. ¿No entiendes? No. Como la diga nomás. No, porque ahí mismo dice la hora. Sí, Y en la línea sí. el kilometraje. Ah, live. yo decía por la pregunta que hice. Sí. Claro, sí, todo razón por ahí. Pero es la explicación que le daba recién. Sí, por eso dijo que hay que leerlo bien. Claro. Ahora ahí te está mostrando la respuesta sin duda, pero no siempre va a venir así. No siempre. Ya. Ahora, algo que yo le agregaría a esto, ¿no es cierto? A este gráfico, para que esté más completo, a mi parecer, ¿no es cierto? Es que este gráfico debe llevar un nombre. Siempre los gráficos deben llevar un nombre, un título, por decirlo así. Entonces, le voy a colocar un título, ¿ya? Esto se va a llamar gráfico Tiempo, kilómetro. de distancia. Vamos a darle un nombre a esto, se va a llamar distancia. Distancia, tiempo. El I va a ser el tiempo, ¿ya? Entonces, gráfica de distancia versus tiempo. Distancia versus tiempo.
Entonces, este es el eje Y, el eje X. Miren, acá en el eje X le vamos a colocar así. ¿Se acuerdan del símbolo? Este símbolo es el símbolo de hora, del símbolo de la unidad hora. Y la letra Y, la unidad de distancia, en este caso está en Kilómetro. kilómetros, ¿no es cierto? Kilómetro, el símbolo de kilómetro. Ahora, eso en X y Y es de matemática, pero en ciencia se utiliza la letra D y la letra T en ciencia. Eso. Y bueno, y el rato se mantiene, ¿no? Entonces, yo le voy a solicitar, jóvenes, que cuando hagan el gráfico, aparte de lo que está ahí, usted coloque ahí el símbolo de la unidad, kilómetro, y el símbolo de la unidad hora. ¿Ya? Y lo demás se mantiene igual, el punto 0, 0, y todo el resto. Entonces, a ver, lo importante también, jóvenes, es que usted ahora mire lo que resulta de esto. De esto resulta que tú unes los puntos, y resulta que nos da una recta, ¿no? Esto se puede hacer, ¿cierto? Siempre, para poder, ¿cierto?, detectar cómo se está comportando, ¿cierto?, este tren, en este caso, en el movimiento. Entonces acá, ¿qué decimos? Que hay una proporcionalidad directa. Porque fíjate que por cada hora va aumentando 60, ¿no? En cada hora que pasa va creciendo 60 kilómetros. Cuando eso ocurre, entonces decimos que hay una proporcionalidad directa. ¿Entiendes? Es decir, a las 0 horas, ¿cuántos kilómetros hay? 0. 0 kilómetros, ¿no es cierto? A la hora siguiente, a la primera hora tenemos 60, a la segunda 120, es decir, hay una proporcionalidad directa. Y este gráfico representa, ¿cierto?, esta línea trazada representa una recta de proporcionalidad directa. Lo ven a lo que muestra. La recta, ¿cierto?, que pasa por 0, ojo, que pasa por 0, porque no toda recta pasa por 0, la recta que pasa por el origen o por 0, ¿no es cierto?, indica, ¿no es cierto?, que indica que hay una proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. ¿Entre quién? Entre X e Y. Entre las variables X. Eso me indica la recta. No siempre recta, en la realidad aparecen curvas, pero nosotros no lo vamos a ver porque el programa no lo pide. Están las ecuaciones de segundo grado, aparecen parábolas, muchas veces aparecen elipses, hipérbolas, y ahí ya no se habla de proporcionalidad directa. Solamente cuando hablamos de proporcionalidad directa, cuando te da una recta que pasa por el origen. ¿Está claro, no? ¿Y eso cómo se interpreta en la situación que estamos viendo ahora? Es que esta cantidad X va creciendo proporcionalmente de acuerdo a la proporcionalidad como crece la hora. Por cada hora, ¿cierto?, de crecimiento, también crece la distancia en la misma proporción. Es decir, aquí aumentó el doble el tiempo, aquí aumentó el doble la distancia. ¿Entiendes, no? El tiempo aumentó al triple, la distancia aumentó al triple, ¿no? Hay un aumento proporcional, directo. No todos son directos, ¿eh? Este es directo porque pasa por 0. Entonces, el tiempo aumentó 4 veces, la distancia aumentó 4 veces.
Bien, no sé si tienen alguna preguntita que hacer. Y ahí me está mostrando los puntos que recién hicimos lectura. Es este el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4, ustedes me lo fueron dictando, ¿no? Ahí está todo. Ya, a continuación vamos a definir la pendiente de una recta. Siempre que una pendiente, perdón, siempre que una recta, ¿no es cierto?, tenga un ángulo, o digamos que la recta no está direccionada en el eje X o no está en el eje Y, entonces se dice que la recta tiene una pendiente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es determinar la pendiente de una recta. Es un número necesario en matemáticas, súper necesario y necesario en la interpretación física que después le vamos a dar. Esa pendiente va a tener un significado importante en física, así que hay que saber calcularla siempre, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a continuación. Es un número, por ahora es un número, y se puede determinar mediante esa fórmula que aparece ahí arriba. Voy a borrar aquí, ¿eh? Entonces, la pendiente de la recta, ¿no es cierto? Matemáticamente se define con ese símbolo. Más adelante ese símbolo va a cambiar, ¿no? Puede ser cualquier cosa, sí, ese símbolo. Pero por ahora en matemática, la verdad que no sé por qué le colocan una M, no lo he investigado, no lo sé. Pero le llaman M en matemática. Y esto se define como dice la fórmula, la diferencia, ¿cierto?, de las ordenadas o de las Y dividido en la diferencia de las X. Es decir, para sacar la pendiente se necesitan dos puntos coordenadas. Se necesita dos puntos coordenados. Dos puntos coordenados. No puedes calcular pendiente con un solo punto. ¿Me entiendes, no? Es decir, aquí yo tendría que tomar dos puntos de la recta. Ahora, ¿qué puntos? Usted elige el que quiera. Si tú quieres tomar el primero de acá, el 0, 0, y elige el último. O si quieres, elige los dos del centro, o los dos que están al extremo. Ahí. Usted elige los puntos que quiera. Estamos hablando de la recta. En situaciones reales, cuando uno hace un experimento, muchas veces los puntos no quedan dentro. En una situación real, a veces los puntos quedan afuera. Eso pasa, a veces quedan por acá. Eso puede ocurrir en la realidad. Por ejemplo, cuando uno determina la densidad de un material sólido o líquido, o determinar la densidad, por ejemplo, del hormigón, el hormigón húmedo. ¿Qué necesita para la densidad? Necesita la masa y el volumen. Entonces uno hace la gráfica, hace todo el cálculo y te das cuenta que hay puntos que quedan fuera. Así. Entonces se dice que esos puntos, ¿cierto?, tienen un margen de error o incertidumbre. Y esos puntos se dejan fuera. Ahí lo voy a marcar con una X, ¿no? Eso quedarían fuera. ¿Y por qué dejaste fuera eso y dejaste dentro lo otro? Bueno, siempre se traza una recta promedio. Uno traza una recta promedio, como se dice en matemáticas, se rectifica trazando la recta por la cual tome la mayor cantidad de puntos posible. Entonces la tendencia en este caso es que la mayoría de los puntos se alinean en una recta. Mira, ese punto y ese punto y ese punto, y ese punto, y a propósito, como decía ahí, se alinean en esa recta. Y si tuvieran estos otros que marqué con la X, eso lo dejas fuera, porque no están alineados, tienen un margen de error. Eso sucede en la realidad, y eso es lo que se hace en ciencia.
En ciencia, la realidad es un poco más complicado, en el terreno, digamos, también, pero uno lo modela rectificando. Y al rectificar, ¿qué significa eso? Que obtienes una recta. ¿Y por qué la recta? Porque la recta es fácil de tratar, es muy fácil de estudiar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Teniendo la recta, tú puedes determinar la pendiente con esta forma. Así que no se asusten si yo les tiro, por ejemplo, una gráfica y te salen puntos por allá, o por aquí, entonces ¿qué es lo que es? No se une punto a punto, eso no se hace. Se traza la recta promedio. Lo voy a poner acá. Recta promedio. O también se dice rectificar, ¿no? Rectificar. ¿Qué significa eso? La mayor cantidad de puntos posible. Y lo demás lo dejas fuera. ¿Sí? Y yo te puedo preguntar, ¿y por qué lo dejaste fuera? Bueno, porque hay un margen de error, hay una incertidumbre. ¿Entiendes? La realidad es así, siempre hay errores. Muchos errores. De hecho, deberíamos calcular los errores. Pero no sale en el curso, así que no lo vamos a hacer. Bien. No sé si alguien quiere consultar algo al respecto. Que no. Lo que pasa es que, mira, a ver, antes de meterme con esta parte, suponte tú que yo te doy el siguiente ejemplo. Te digo, grafica el comportamiento de una variable con otra, dependiendo de cualquier tipo de problema, da lo mismo, y acá está el eje Y, y acá está el eje Y, ¿no es cierto? Y tú graficas, entonces tú colocas los puntos, y te da esto. Estoy inventando cualquier cosa. Bien. La realidad no es 1, 2, 3, 4. La realidad son cientos de puntos. Para eso se usan los computadores, para meter todo el computador y que lo grafiquen de una sola vez. Pero acá yo estoy exagerando, ¿no? Así que ahí tengo un montón de puntos por ordenar. Entonces fíjate lo siguiente, ¿cuál es la tendencia que hay ahí? A la simple vista, ¿cuál es el comportamiento que tiene la naturaleza? Si usted fija que la mayoría de los puntos, o de la nube de puntos, tienden a una recta. ¿Ya? Entonces, y fíjate que además se orientan hacia el origen. Entonces, ¿qué haces ahí? Tú trazas una línea recta tratando de tomar la mayor cantidad de puntos posible. Yo lo voy a hacer así nomás. Yo una vez trabajé en la universidad donde graficábamos los puntos de los hipocentros, no hipocentros de la Tierra. Graficábamos los puntos y daba una cuestión así, increíble, y daba así, mira, daba así, y daba algo así. Y daba otros por acá. Siempre me acuerdo, me llamaba mucho la atención. Y esos puntitos representaban microsismos que ocurrían acá en la zona. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para modelar esto? Trazamos esto, sí, se trazan rectas o curvas dependiendo del comportamiento. Y esto quedaba como fuera. Y siempre lo dejamos fuera porque no estaban ahí. Nos preguntamos qué es. Después nos preguntamos, ¿y qué es esto? ¿Por qué pasa eso? Después, con los años, se hicieron estudios y se sabía que la placa de Nazca en Arica es como una uña, está partida por la mitad. ¿Ya? Es decir, la placa de Nazca, no sé si ustedes saben, se ve así. Sí, ¿no? Debajo de la placa sudamericana. Pero en alguna parte, en el hipocentro más adentro, la placa como si fuese un libro o una hoja, se abrió. Al entrar ahí, se abrió así. Es como una uña, es como que le salió una uña y se abrió. Y eso era, después de estudio, mostró que eso era por qué mostraba esa diferencia de ordenado. Muy interesante.
Estoy hablando ya de años, sí, bueno, de verdad. Más de 10 años, mucho. Y se sabe que hoy en día la placa de Nazca está partida. Acá en frente a Arica, al norte grande. No sé si te quiero mostrar. Entonces, ¿cuál tomamos de estudio? Tomamos este. La que está alineado a lo largo de esa recta. Ya. No sé si quieren hacer alguna consulta. Ya, a continuación, vamos a calcular la pendiente, usando esa recta. Ya, entonces, elijan ustedes los puntos que quieran. Pueden elegir el punto 00, o si quieren llamar el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, da lo mismo. Por ejemplo, yo voy a elegir, porque quiero nomás, voy a elegir eso. ¿Ya? Eso lo voy a llamar el primer punto. Y voy a elegir el 4, ya. Ahí, acá. Sería el otro punto. Entonces, ahí lo marqué. Usted que si quiere elige cualquier otro, me da igual. Ya, entonces en el punto 1 tenemos el x1. ¿Cuánto vale x1? 60. No, 1. Perdón. Sí, está bien, ¿no? 1. ¿Cuánto vale el y? 60. Y digo 1 vale 60. ¿Uno qué? 1 hora y 60 kilómetros. Y el otro punto elegido, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo. Ahí tenemos el punto 2. Yo le llamé punto 2. ¿Cuánto vale X? 4, ¿no? 4 horas. ¿Y Y? 240. 240. Bien. Y2. Vale 2 horas. ¿Está bien, no? Listo, y ahora lo único que hacer es insertar estos valores a la ecuación, nada más que eso. Entonces, calculamos la pendiente. Entonces, del gráfico, calculamos la pendiente. Del gráfico anterior, calculamos la pendiente. Calculamos pendiente. Ya, entonces, fórmula matemática. Sustituimos. Y2. 240. Ojo que yo le voy a colocar la unidad, muchachos, ya porque ya definimos lo que era unidad anteriormente. Entonces, Y2 serían 240 kilómetros. Menos Y1, 60 kilómetros. X2, 4 horas. No es necesario que le coloque hora acá porque ya está declarado aquí. Entonces serían 4 horas. Menos X1, 1 hora. ¿Se entiende, no? Y ahora, ¿qué hice a la calculadora? ¿No es cierto? Eso es solamente números. Restar y dividir, ¿no es cierto? O sea, 240 menos 60 dividido en 4 menos 1. ¿Cuánto le da si me lo puede dictar? ¿60? ¿Estás seguro? 60. Ya. Eso sería la parte numérica. Ahora quiero que definamos la unidad que queda. La resta de kilómetros me da kilómetros, ¿no? La resta de las horas me da horas. Kilómetros sobre hora, kilómetros partido por hora, kilómetros por hora, como quieran llamarlo. Entonces nuestra pendiente es de 60 kilómetros por hora. Este resultado matemático tiene una interpretación física que significa 60 kilómetros por hora, velocidad, o mejor dicho, la rapidez, ¿no es cierto? El tamaño de la velocidad que tiene este tren
este tren se mueve con esa rapidez. Entonces, lo voy a mandar ahí de palabras. Entonces, la pendiente, esa sería la interpretación, ¿ya? La pendiente representa en ciencia, no sé, estamos hablando, representa el valor de la velocidad, ¿cierto? El valor, la magnitud también se dice, de la velocidad. Es decir, la rapidez. Es decir, la rapidez del tren. La rapidez del tren. Este es un tren, ¿no? La rapidez del tren. El tren se mueve con esa rapidez, con 60 kilómetros por hora.